Pues muy buenos días. Empezaremos la campaña el domingo en Mérida, Yucatán. Lo haremos en un recorrido que habrá de llevarnos de península a península, que habrá de llevarnos del Pacífico al Atlántico, que habrá de recordar nuestros orígenes, Yucatán siendo cuna de una de las civilizaciones de las que nos sentimos más orgullosos, pero también hoy emblema de modernidad, de crecimiento y de prosperidad, en el ánimo de significar nuestro compromiso de cerrar las brechas entre el norte y el sur, de construir con orgullo en nuestro pasado, pero con certeza de un futuro que está a nuestro alcance. Estamos seguros de que será una campaña de propuestas, una campaña de esperanza, una campaña de unidad y una campaña que nos permita el 1 de julio estar llegando al triunfo. Les agradezco mucho que hayan venido y me pongo a sus órdenes. Empecemos con la razón, por favor, Roberto. Siempre es bueno empezar con la razón. Buenas tardes, buenos días, doctor. El Partido Acción Nacional va a candidatear a Luis Alberto Villarreal, quien fue en 2014 conocido por los moches de candidatos, iba para San Miguel de Allende. Jamás ha explicado esta situación del cobro de las alcaldías y pues si me podía dar una opinión al respecto sobre esta situación de estas irregularidades en el PAN. Gracias. Pues vamos a tener la gran oportunidad de preguntarles. Ciertamente pues es un tema que preocupa, que recuerda episodios y prácticas que nosotros queremos erradicar. Uno de los compromisos centrales que vamos a hacer en la campaña y que vamos a hacer en el gobierno es sacar a la corrupción de la política y se ve que no todos tienen al eje de su campaña o de su persona esa misma convicción. Israel Navarro, por favor. Doctor, ¿cómo está? Muy bien, buenos días. Quería ver si me puede ayudar con 3 preguntas. La primera es... Vémela haciendo una por una porque ya... Claro que sí. Ya como Claudia nos ha venido más o menos orientando. La primera de ellas es, ayer la bancada del PAN en la Cámara de Diputados le hace un emplazamiento a usted para que usted convenza a las bancadas de los partidos que impulsan su nominación a que discutan en abril el tema del fuero. ¿Qué opinión le merece? Absolutamente de acuerdo. Nosotros estaremos presentando ya la iniciativa, se la entregamos desde el viernes a los coordinadores parlamentarios de la coalición que integramos y estamos ciertos de que la primera semana de abril la van a estar presentando y habrá de contar esa iniciativa con nuestro apoyo, con nuestra convicción de que queremos enfrentar un gobierno sin fuero y sin privilegios. Habremos de poner en esa iniciativa nuestro empeño y nuestro compromiso. México quiere que sus políticos enfrenten la gestión de gobierno sin privilegios, sin fuero, con limpieza y con un compromiso frente a la ciudadanía. Habrá, en consecuencia de estar la iniciativa a consideración del Congreso la primera semana de abril y esperamos que cuente con la simpatía de otras bancadas. No sería la primera vez, sin embargo, que vemos a esas bancadas dinamitar acuerdos y que vemos que con cargo a esas bancadas no podemos avanzar en la construcción de acuerdos que para el país son muy importantes. Yo espero que esta iniciativa del fuero sea diferente. Los ciudadanos hoy quieren políticos que estén dispuestos a encarar su responsabilidad sin ningún espacio de privilegio. Esa será divisa de nuestro gobierno, por eso estamos comprometidos con la iniciativa, estará a consideración del Congreso en la segunda semana de abril. Doctor, número 2, ayer el Consejo Coordinador Empresarial aclara que estas mesas, la que había convocado con Andrés Manuel, van a ser informativas y también le piden a usted que sea incluido en ellas. ¿Iría y cuáles son las condiciones que usted pondría para ir a estas mesas con el Consejo Coordinador Empresarial y con los demás presidenciables? Mira, nosotros no pensamos que los contratos y que los proyectos de infraestructura y tampoco pensamos además que los derechos sean motivo de consultas. Es un ejercicio, el del aeropuerto, que se sabe que está pendiente desde hace más de 30 años, que implicó un esfuerzo de planeación que se dio a lo largo de varios sexenios, que todas las administraciones, por lo menos las últimas 4, que han estudiado el tema llegaron a la misma conclusión y esa conclusión es que no hay ningún otro espacio en el que pueda hacerse el aeropuerto que en el que está. México tiene que ser un país que dé certeza, México tiene que ser un país que dé estabilidad y un país con certeza y con estabilidad respeta el Estado de Derecho. Al amparo de este proyecto de infraestructura, el más grande de infraestructura en Latinoamérica, estamos hablando de un número muy importante de contratos, de un monto muy importante
importante de deuda, de un ejercicio de gobierno corporativo en donde han estado pendientes del desarrollo de este proyecto desde la OSD hasta los tenedores de los bonos, hasta los cientos literalmente de contratistas que participan en el proyecto. Y nosotros estamos absolutamente comprometidos que en ese proyecto y en todos los demás tiene que haber transparencia y rendición de cuentas, pero también estamos absolutamente comprometidos que en México tiene que haber un Estado de Derecho y que el Estado de Derecho pasa porque los contratos se respeten y que el país no necesita una administración que destruya todo lo que hemos venido haciendo, no necesita una administración que detenga el desarrollo del país, que lo ponga en pausa para volver a empezar. Necesita un cambio con punto de partida. Y ese punto de partida tiene que ser el que los proyectos en los que encontramos esperanza, y en el aeropuerto encontramos la esperanza de 450,000 nuevos empleos, de 40,000 que hoy están ahí laborando, y el mensaje que queremos mandarle a las familias que hoy están trabajando en el aeropuerto, a esas 40,000 familias, el mensaje que queremos mandarle a los mercados, y el mensaje que queremos mandarle a esas 450,000 familias que podrían beneficiarse de un empleo con este proyecto, es que el aeropuerto va a seguir adelante, que en México hay Estado de Derecho y que esta alternativa, la que yo encabezo, que va a ser la que gane en julio, les dará esa certeza y al país esa estabilidad. Y por último, doctor, ¿qué está pasando en Jalisco? Que están desapareciendo jóvenes, hay asesinatos, hay enfrentamientos entre criminales. ¿Cuál es el diagnóstico que usted tiene de Jalisco? Mira, nosotros estamos preocupados por el tema. Queremos expresar primero nuestro llamado a que se resuelva, que se enfrente, nuestra solidaridad con las familias en estas horas de angustia, y queremos reiterar que en materia de seguridad, pues el trabajo pasa por mejores capacidades de investigación, por mejores policías, por más espacios de prevención, sobre todo con cargo a los jóvenes, pero pasa por un elemento central que hoy vemos con gran tristeza en el estado de Jalisco. Lo que nosotros exigimos es que se encuentren a los culpables, que se les llame a cuentas, que enfrenten las consecuencias del dolor, de la angustia, de la tristeza que han generado a las familias, y reiteramos lo que hemos venido diciendo. Frente a casos como estos no cabe ni la amnistía ni el perdón, cabe la investigación, el Estado de Derecho, la reparación del daño y el castigo a los criminales. Gracias. Daría Rosas, por favor, de Candidato, buenos días. En mi caso, preguntarle, candidato, nos encontramos en vivo, un segundo, por favor. Preguntar en este caso el tema del aeropuerto nuevamente. Se hace, candidato, un señalamiento en el sentido de que en el spot que se lanza sobre este tema por parte de su gobierno, que están utilizando algunas imágenes que habían sido utilizadas por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y de alguna manera se hace el señalamiento de que estaría utilizando pues imagen levantada con recursos públicos para un spot que en este caso es de presidencia. Saber si esto, perdón, de su candidatura, saber si en este caso pues puede existir algún tipo de pues irregularidad, o si ustedes no lo están viendo así, y por el otro lado saber si desde su punto de vista el candidato existe alguna posibilidad de que el aeropuerto pueda de alguna manera echarse atrás, o definitivamente esto ya no ocurriría, como pues lo ha mencionado Andrés Manuel López Obrador, está blindado como tal la construcción del aeropuerto vía los contratos. Respecto al primero, no hay absolutamente ninguna irregularidad, y al respecto haremos un posicionamiento técnico en el transcurso del día. Y respecto al segundo, nosotros estamos absolutamente ciertos de que México seguirá mandando la señal al mundo de que es respetuoso de los contratos, de que está comprometido con su modernidad, y la mejor forma de blindar el proyecto del aeropuerto es ganar, y en ese empeño estamos comprometidos. Claudia Guerrero, por favor, del periódico. Gracias, doctor. Claudia. Buenos días. También serían 3 temas. El primero, solamente para clarificar, entonces usted no se sentaría a la mesa que está convocando la iniciativa privada para analizar el tema del aeropuerto. Nosotros estaríamos en la mejor disposición en acudir a tantas mesas cuantas seamos convocadas, pero lo hacemos en la convicción que es independiente la participación en las mesas, de que es un proyecto con adecuada planeación, de que es un proyecto que se está realizando en el único lugar físicamente posible, de que es una apuesta de futuro, de modernidad, de competitividad, de comunicación, y además lo hacemos bajo la convicción de que es además un proyecto licitado, un proyecto al amparo del cual hay convenios y contratos, y un proyecto además en el que está afincada nuestra competitividad, nuestro desarrollo, la competitividad del Valle de México, 450,000 empleos, y con cargo a todo ello, estamos en la mejor disposición siempre
de participar en la mesa y en los espacios de reflexión que sea, pero en este caso concreto lo hacemos con la convicción de que nuestra participación servirá para significar nuestro compromiso con la modernidad, con la competitividad, con la comunicación y nuestro compromiso sobre todo con el Estado de Derecho. La segunda sería sobre si no creen que existe un fracaso, por lo menos de manera parcial, en el tema de la reforma energética. Se reporta el día de hoy que por lo menos que 5 de las 6 subsidiarias que se crearon a raíz de la reforma, pues están en números rojos. Yo no leí la nota, vi el encabezado. En mi convicción, la reforma energética tiene consigo la posibilidad de abrir mercados para que en él participen más capital y más tecnología, y que la participación de más capital y más tecnología por construcción le ayuda al país a generar nuevas fuentes de empleo, a mejorar su competitividad y le da a las empresas productivas del Estado la posibilidad de construir una mejor estructura en su estrategia de negocios. Ninguno de esos elementos podría implicar rezago ni para el país ni para las empresas productivas del Estado. Y por último, preguntarles sobre los spots que están pautados en el INE. En uno de ellos usted hace referencia a políticos corruptos y también hace referencia a que gracias a las acciones que usted tomó, algunos cayeron en la cárcel. Si nos puede decir quiénes son los primeros y cómo fue que los segundos. Pues mira, hay varios y basta un poco significar los trabajos que hicieron desde la Secretaría de Hacienda, que implicaron desde algunos gobernadores hasta algunos presidentes municipales involucrados en el huachicoleo, funcionarios de empresas productivas del Estado vinculados también en esos delitos y funcionarios en el sector financiero, sobre todo estatal, involucrados en maquinaciones que implicaban evasión fiscal de manera importante. Entonces yo te diría que habría por lo menos esos ejemplos, quienes estuvieron involucrados en el huachicoleo, quienes estuvieron involucrados en esquemas de defraudación y algunos gobernadores que estuvieron involucrados en esquemas de evasión y de lavado de dinero. ¿Podría dar nombres, por favor? Como dice claramente el spot, ustedes saben quiénes son. Y si no, averigüen. Víctor Arteaga, por favor. Doctor, buenos días. A 4 días de que empiecen la campaña, ¿usted tiene confianza en el INE? El INE tiene muchas denuncias en todos los estados, de centenares de denuncias de todos los partidos, de que no pudo su unidad técnica diagnosticar en varios casos, entre ellos 50 candidatos del PAN a alcaldes en Veracruz el año pasado. ¿Usted tiene confianza en el árbitro electoral para este proceso? Mira, nosotros no le apostamos al árbitro para ganar, le apostamos a hacer una buena estrategia, una buena campaña y que sea nuestro desempeño lo que genere convicción y con cargo a lo cual ganemos. Estamos absolutamente seguros de que en esta campaña vamos a acreditar que la alternativa que implica para el país mayor estabilidad, mayor confianza y un proyecto de futuro más promisorio es el nuestro. Y es a ello a lo que lo apostamos en independencia del trabajo que se haga en materia arbitral. Las encuestas lo marcan en ascenso. ¿Cómo hacer para llegar a desbancar a Andrés Manuel, que está en primer lugar? Echándole muchas ganas, contrastando proyectos, contrastando perfiles y contrastando propuestas. Nosotros habíamos dicho desde el principio que esa era nuestra estrategia, que estábamos seguros que con el conocimiento vendría el crecimiento. Esto nos da una prueba de que es el caso y en la campaña con la posibilidad de más conocimiento, donde podamos centrar el debate en ideas y en propuestas, vamos a ver un contraste muy claro entre quien le apuesta a ir hacia atrás, quien le apuesta a cancelar modernidad, a cancelar inversión, a cancelar infraestructura, quien le apuesta a sacar a criminales de la cárcel. Pero en esta campaña nuestra apuesta no es poner en juego todo lo que se podría perder con cargo a un triunfo de Andrés Manuel. No le vamos a pedir a la gente que piense en lo que se podría perder. Lo que le vamos a pedir es que esté cierto de lo que podemos consolidar, si le apostamos a un país con certidumbre, con Estado de Derecho, con seguridad, que saque a la corrupción de la política, que encuentre apoyo para las mujeres, que encuentre apoyo para los jóvenes y que en esa construcción de propuestas claras, de propuestas sensatas, de propuestas confiables, le apueste en favor de nuestro futuro y de nuestro presente para que tengamos un mejor país. Cerramos con Luis Rodríguez. Buenos días, candidato José Jardines. Preguntarle, el día de ayer, desafortunadamente, vimos imágenes muy terribles en Reynosa con estos enfrentamientos que se dieron y donde hubo una familia asesinada por elementos de la Marina. Preguntarle, ¿cuál es su opinión acerca de estas voces que están exigiendo que ya se revise urgentemente la Ley de Seguridad Interior y
se eche para atrás en estos estados donde pues la violencia no está Yo reitero lo que he dicho en otras ocasiones. La Ley de Seguridad Interior lo que permite es un espacio de diálogo entre un Estado rebasado por los retos de seguridad y unas Fuerzas Armadas dispuestos a coadyuvar en los esfuerzos necesarios para darle al ciudadano certeza. La Ley de Seguridad Interior lo que obliga es un diagnóstico, o lo que obligaría en este caso es a un diagnóstico en el estado de Tamaulipas que le permite explicar por qué está fallando en materia de seguridad, una responsabilidad que es eminentemente del Estado. ¿Qué espera de las Fuerzas Armadas? ¿Por cuánto tiempo? ¿De qué modo? ¿Y de qué circunstancia? Aquí hay que recordar que la violencia en Tamaulipas predata a la participación de las Fuerzas Armadas y que las Fuerzas Armadas debieran ser un espacio lisa y llanamente temporal en lo que el Estado de Tamaulipas tiene la capacidad de fortalecer sus instancias civiles para darle a los ciudadanos seguridad. Cuando vemos un reto de seguridad, lo que están fallando son las instancias civiles. Lo que están fallando son las autoridades obligadas a dar seguridad. Las Fuerzas Armadas coadyuvan, lo hacen de manera temporal, y la Ley de Seguridad Interior, en su vigencia, a lo que obligaría es a que el Estado nos diga por qué está fallando, cuál es su diagnóstico, ¿qué tendría que hacer y qué espera de las Fuerzas Armadas para coadyuvar? Nosotros no podemos imputarle a las Fuerzas Armadas las fallas en seguridad pública que corresponden a cada uno de los estados. Nosotros yo lo estoy agradecido por las Fuerzas Armadas en su compromiso, y creo firmemente que sin duda el futuro de mayor seguridad pasa por prevención, pasa por construir capacidades policíacas civiles que nos permitan enfrentar el reto de la seguridad, y pasa por darle certeza al ciudadano de qué se espera de las Fuerzas Armadas, y a las Fuerzas Armadas de qué se espera de ellos en el caso de cada uno de los estados, previo diagnóstico del Estado de qué es lo que le está fallando en términos de poderle dar al ciudadano la certeza que de su Estado en materia de seguridad pública está esperando. Gracias, buenos días. Donde media una opinión financiero, donde hay defraudación fiscal, hay una opinión de delito de las autoridades financieras. Digamos, o sea, hay que revisar nada más su actuación en su periodo durante la Secretaría de Hacienda y los que En algún caso, en otros casos en Cedesol, en otros casos en energía, y en todos los casos ver cuántas denuncias penales se presentaron, cuántos procesos de inhabilitación se abrieron y cuántos funcionarios fueron suspendidos con cargo a la gestión. sobre Duarte. Muchas gracias. ¿Perdón? Sobre Duarte. Ese caso específico que reporta puntualmente el Reforma es una investigación que es antes de que Duarte fuera gobernador. Es una opinión técnica en donde no media de la Secretaría, sino de una dependencia de inteligencia financiera que hace una ponderación técnica en uno de muchos casos que lo que tiene que ver fundamentalmente es con una actuación antes de que fuera gobernador. Muchas gracias. Sí, de hecho, los estados como las familias, pues de manera ordinaria para mejorar su balance, refinancian. Lo hacen las entidades y lo hace el gobierno federal. Una forma de mejorar el perfil de deuda de las entidades, de las familias y las empresas se da por la vía del refinanciamiento y de la reestructura. Una reestructura que debiéramos de revisar en todos los casos, que se traduzca en mejores plazos, en mejores condiciones de tasa, pero es un mecanismo válido. Es un mecanismo que se utiliza por las entidades, que se utiliza por la federación y que se utiliza por las familias en la gestión de los pasivos que tienen cualquiera de esas entidades. La reestructura pues es un espacio que mejora y ordena los perfiles de vencimiento, que le da ventajas en el calendario, que debería darle ventajas en tasas y por lo tanto, en términos generales, asumiendo que la reestructura traiga consigo estas ventajas, pues no solo no tendría ningún problema, sino que al revés habría sido en beneficio. Si por el contrario, pues una reestructura complica el calendario de pago, se refleja en mayores tasas o no mejora el perfil de vencimiento de la deuda, pues esas habría que revisarlas. ¿Doctor, no le preocupa la violencia religiosa que se ha estado aumentando en el país? Bueno, nos preocupan varias expresiones de violencia. La violencia vinculada con delincuencia organizada, la violencia de género y la violencia no solamente interreligiosa, sino la violencia dirigida a defensores de derechos humanos, a reporteros y a políticos. Esa violencia selectiva pues, nos parece que es especialmente preocupante y que amerita una estrategia específica. Yo creo que son varias las expresiones de violencia que tiene el país
3 ameritan su propia estratégica, la que tiene que ver con delincuencia organizada, la que tiene que ver con violencia de género y la violencia selectiva en perjuicio de reporteros, en perjuicio o resultado de este conflicto interreligioso, en perjuicio de políticos que también hemos visto y nos preocupa, y en beneficio de defensores de derechos humanos. Religiosos también. Es correcto. Bueno, jóvenes ilustres, Gracias. nos vemos en la semana y nos vemos luego en Gracias. Yucatán.